Buenos días. Listo. Buenos días, Iván. Bienvenido. Antes de que entraras, Iván, estaba comentando que la intención del día de hoy es compartir los resultados. Entonces, digamos, no es una entrega formal con presentación y todo el asunto, sino más bien que nos cuenten cuál fue la problemática que detectaron y cómo es la solución que está siendo planificada. Y que pueden apoyarse entonces en cualquiera de las técnicas o idealmente en la entrega del día de hoy, que es la validación para compartirlo, o que podrían hacerlo también de manera verbal. De manera que les abro el espacio. ¿Quién quiere comenzar? Tal vez, así de manera informal, Donald. Vamos a ver. Yo estuve trabajando, bueno, en la validación, pero no me resultó fácil en realidad. Ajá. Porque yo tengo quizás digamos, el concepto. Ajá, sí, muy bien. De acuerdo, sí. Y creo que no anda tan perdido en ese sentido. De hecho, mi concepto se llama, le pusimos construyendo con los estudiantes, ¿verdad? Así le pusimos. Sí, estaba bien, de hecho. Estaba bien. Sí, me pareció apropiado. Obviamente eso fue una sugerencia del mismo Donald, ¿verdad? Porque lo mío andaba por otro lado, pero bueno, al final entiendo que es como una especie de lema o algo así, ¿verdad? En primera instancia lo tenía más como un párrafito ahí. Pero está bien, me pareció muy apropiado por la misma carrera nuestra. Exacto. Entonces, construyendo con los estudiantes. Y esto viene a raíz de presencialidad, viene a raíz de tratar a grandes rasgos que los estudiantes tengan un papel más activo, participen más, etcétera. Aunque después dejé de preocuparme tanto por la no participación de los muchachos, en el entendido de que esta generación, después de las discusiones del mismo grupo, es gente que participa poco, en realidad, ¿verdad? Yo lo entiendo por ese lado. Entonces, dejé de preocuparme un poco por la no participación, ¿verdad? Porque en general estos muchachos y muchachas participan poco, pero tienen otras cualidades. Pero bueno, a la hora de validar, hay una serie de rasgos, ¿verdad? O de acciones que uno quisiera que los muchachos experimenten. Ajá. Y hablo de esto de las emociones. Ajá, muy bien. Ok. Yo he entendido bien y concuerdo que es importante todo eso. Pero quizás ahí es donde tengo más problemas en cómo, con una propuesta, todavía no la tengo terminada. Hay que planificarla más, digámoslo así, ya entraré en esa etapa. Pero en esta etapa, hasta donde llevo, digamos, me ha resultado conflictivo, no conflictivo, digamos difícil, cómo validar esto que estoy colocando yo, ¿verdad? Claro. Porque entonces es un poco subjetivo. Yo tengo... Exacto. Es un poco como adivinar. Sí, espero despertar una serie de emociones, ¿verdad? Sorpresas, frustraciones, etcétera. Pero hasta el momento, ¿cómo valido esto? Sí, claro, claro. Que sufran eso, pero que sufran o que vivan eso, pero... Sí, exacto. Que lo digo. ¿Cómo decir que estoy pegando en este momento? ¿Me explico? Sí, ya te entendí. Por ahí ando yo. Sí, ve, vamos a ver, es que en esta parte te entiendo muy bien el sentimiento, porque es como que nosotros estamos enfrente de una bola de cristal y estamos intentando adivinar lo que va a pasar, ¿verdad? Y sí, efectivamente es así. La única forma que tenemos para poder proyectar que eso podría funcionar es a través de nuestra experiencia o de la experiencia de otros docentes. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, si yo pretendo que en un momento del tiempo haya vamos a ver, que los estudiantes se enfoquen más en la materia teórica, ya por experiencia todos sabemos que basta hacer un examen para que eso suceda, por un asunto completamente conductual, utilizando, digamos, un abordaje conductual en la situación.
un quiz bien puesto en un momento del tiempo hace que los estudiantes vuelvan a estudiar. ¿Por qué motivo? Porque saben que después van a tener otro quiz sorpresa y entonces eso hace que se les impulse la acción. ¿Ok? Esto funciona, ¿ok? A condición de que no sea repetitivo, porque entonces lo que sucede es que se crea un ambiente de temor en la clase y el estudiante no aprende porque quiera aprender, sino por un asunto de que teme un castigo. Y eso tampoco está tan bien, entonces hay que saberlo dosificar en el tiempo. Pero me refiero a que nuestra experiencia nos dice que hacer un quiz hace que el estudiante vuelva a poner atención a la materia teórica y vuelva a estudiar la materia teórica. De ahí en adelante lo que sigue es ver vamos a ver cuáles son la serie de emociones siguientes. Ahora, puede ser que yo me tope con que en mi planificación se necesita generar una emoción que yo nunca antes pensé o que no tengo experiencia y que no sé si los estudiantes la van a desarrollar, que imagino que ese es el caso, Gustavo, que de repente uno no sabe si eso que está decidiendo efectivamente va a generar la emocionalidad que está proyectando en ese momento del tiempo, en esa parte del curso. ¿Es así, Gustavo? Es como la duda de si son las correctas, los medios correctos. Sí, es eso, perdón, tenía el micrófono abajo, Ajá. pero por ahí anda la duda razonable, llamémosle así. Sí, sí, claro, claro. Súper razonable, porque en este momento, como le digo, es como agarrar la bola de cristal y adivinarlo. Bueno, una forma es preguntarle a otros docentes acerca de su experiencia en el salón de clase. Tal vez ellos nunca han reflexionado acerca de qué emoción tuvieron los estudiantes en ese momento, pero sí tienen noción de cuál fue el resultado, de qué hicieron. Entonces, uno puede conversar con otros compañeros de la misma carrera o de otras carreras y contarles, mira, es que yo lo que quiero es lograr que los estudiantes tengan esto como resultado. Entonces, a partir de esos resultados, sí te pueden decir, digamos, qué usaron en el salón de clase que produjeron esos mismos resultados. ¿Ok? Si se produjeron los resultados, es porque la emoción que los impulsó fue la correcta. Entonces, esa es una forma. Entonces, la primera forma es nuestra propia experiencia. La segunda forma es la experiencia de otros dentro del salón de clase. Nada más que a los otros probablemente no le podemos preguntar algo como, mira, es que yo lo que necesito es generar un miedo intenso en este momento para provocar acción en los estudiantes. ¿Ok? Porque casi nadie lo ha reflexionado de esa manera o tiene un abordaje que esté diseñado de manera tal que sean las emociones las que impulsen el actuar de los estudiantes. Pero uno siempre tiene noción de qué medio utilizó y qué resultado tuvo con los estudiantes. De manera que si vos tenés claro cuál es el resultado esperado, puedes preguntarle a los otros qué han utilizado para obtener ese resultado esperado. A partir de lo que te digan, vos puedes escoger cuál es el medio, mediador instrumental, la actividad de clase, el proyecto, el tipo de, ¿cómo se llama?, de mediador que está utilizando para tener resultados similares. La otra cosa que a mí me ha resultado muy útil ha sido la participación en los congresos de educación, porque ahí uno se ve, digamos, expuesto a muchas personas que han hecho cosas interesantísimas y que te abren mucho, digamos, el panorama acerca de qué son trasladables hacia la propia carrera. Paréntesis, uno, por ejemplo, de los que me impresionó fue en mi primer congreso, de hecho, una ponente, la cosa más curiosa del mundo, resulta que en ese congreso había una ponente de la Universidad Nacional de Costa Rica y esa fue la ponencia que a mí más bien me llamó la atención, porque era de la escuela de danza. Y entonces la ponente exponía cómo la danza tradicional está hecha para un tipo de cuerpo específico, donde la bailarina es muy delgadita, es muy espigada y alta, es muy esbelta y casi no es curvilínea. Ahora, ¿por qué motivo? Porque eso hace que el centro de gravedad del cuerpo esté en una posición específica y que sea más fácil para ella aprender los movimientos, mantenerse en equilibrio y dar giros. Y que cuando entonces hay un poquito más ¿cómo se llama?, de concentración muscular en otras zonas del cuerpo, el centro de gravedad cambia y eso hace que tenga que aprender de una manera diferente. Y además de eso, si le agregamos que no todos tenemos de las extremidades con los mismos ángulos, sino que pueden haber variaciones en los ángulos, yo por ejemplo tengo las piernas divorciadas, lo cual quiere decir que son abiertas, y hay gente que las tiene cerradas, que son más bien como corbetas, hay personas que las tienen en línea recta, todas esas variaciones influyen
en cómo la persona tiene que hacer los movimientos para que se aprecien correctos. Mientras tanto, la danza tradicional le ha enseñado a todas las personas a bailar exactamente igual porque está diseñada solamente para una mujer espigada de pecho plano. Entonces, para mí fue muy interesante porque el abordaje que ella estaba proponiendo era un diseño centrado en el usuario. Eso fue lo que a mí más me llamó la atención en ese momento. Y también cómo hizo consideraciones de diferentes tipos de cuerpo y cómo se adaptaba la técnica de enseñanza a partir de esos diferentes tipos de cuerpo. Pero otra de las cosas que me llamó la atención era que habló mucho de la satisfacción de los estudiantes porque podían hacer las cosas que no pudieron hacer nunca debido a que la forma de enseñanza está orientada a una tipología de cuerpo específica. Entonces, eso a mí me llamó muchísimo la atención por esa parte, sobre todo, porque ella mencionó la satisfacción de los estudiantes. Entonces, me hizo a mí notar cómo efectivamente, si el diseño está considerando la individualidad de los estudiantes o los deseos y necesidades de los estudiantes, pues puede obtenerse al final una satisfacción de por medio, independientemente de que el proceso sea doloroso. Es decir, aprender danza es de las cosas más dolorosas del mundo. Uno piensa que es fácil porque los bailarines todos lo hacen hermoso, todos lo hacen divino, etcétera, pero uno nunca considera que cuando están de puntillas, todo el peso de su cuerpo está sobre sus pulgares. Y uno no considera que cuando se quitan esas hermosas zapatillas rosaditas de satín, dentro de lo que hay es un pie que está muy maltratado, que está moreteado y que generalmente necesita ¿cómo se llama? Masajes y demás, para poder reponerse cuando tienen periodos largos de presentaciones. Entonces, para un bailarín es muy fregado decir que un bailarín termine satisfecho después de un proceso de aprendizaje que implica tanto compromiso, tanta fortaleza, tanta rudeza, y que además de es un terreno donde la subjetividad influye mucho en la evaluación, porque no hay instrumentos, digamos, de carácter cuantitativo que uno pueda aplicar en todas las de la ley. Es algo que se evalúa principalmente a través de juicio de experto, pues habla muy bien, digamos, del abordaje que estaba teniendo esta chica. Entonces, ¿qué podría sacar yo como conclusión? Que lo que ella hace, digamos, como adaptación, produce como emocionalidad al final satisfacción en el estudiante. Por tanto, es algo que si yo fuera docente de danza, imitaría. Y si yo quisiera tener una actividad relacionada como con la danza en algún curso, algún día, que probablemente sí lo logre, dependiendo de cómo se arme el proceso de aprendizaje y demás, después optaría por algo como eso debido a que sé que funciona y produce la emocionalidad residual que estoy buscando como docente. ¿Me expliqué, Gustavo? Sí, señor, sí, señor. Es que también estaba, me acaban de llegar los títulos que tengo que firmar, entonces Ya. las cosas así. Sí, no, tranquilo. Sí, Perdón, bueno, me falta algo por decir. Ahora, una cosa más práctica. Dentro de las recomendaciones para hacer esta validación, bueno, me decían, use una lista de chequeo o checklist. Sí, exactamente, exactamente. Sí, pero yo no sé si en este momento será lo más apropiado, porque el checklist es cumple o no cumple, digamos, sí o no, me explico. Pero en esta etapa parece que más bien me parece, Dona, que lo que se ajusta, dado esto, sería más bien como una descripción de si estamos cumpliendo con toda la problemática, ¿me explico? Sí, exactamente. Así como lo está diciendo, así es. Ok. Porque sí, intentarlo ponerlo en una lista de chequeo, o sea, yo espero que los muchachos se asusten con un quiz muy difícil, por decirlo algo así, de una forma muy fácil. Pero ¿cómo marco ahora con una lista de chequeo si pasaron por eso o no? ¿Me explico? Ok, vamos a ver. Esa parte, vamos a ver, Gustavo, vamos a ver. Sí. La parte de la validación es solamente no, está especializada en decir si el prototipo que usted está planificando en términos generales puede generar el escenario futuro que está registrado en el árbol de objetivos. Si tiene las características que usted expuso en el concepto de diseño. Y si tiene el potencial de generar las emociones que están planificadas dentro del Journey Map.
¿Ok? No. Sí, Ahora, es una aproximación, que es lo otro que le iba a decir, Gustavo. Nosotros tenemos derecho a equivocarnos. Es decir, sí, va a sí. haber, siempre va a haber algo que planificamos que no va a funcionar como nosotros lo planificamos. Y va a suceder que no va a funcionar porque funcionó mucho mejor de lo que yo esperaba o porque definitivamente no funcionó. Si algo no funcionó, de ahí sencillamente no funcionó, no hay ningún problema. Se toma el registro, esto no funcionó y lo que sigue es, si es un medio que va a ser utilizado continuamente en el curso, hay que darle un golpe de timón o hay que hacer algún cambio. Por eso es tan importante dentro de nuestra matriz de medios tener no solo los medios tecnológicos, sino los mediadores instrumentales que utilizamos en clase. De manera que si lo que yo utilicé, por decirle algo, era un proyecto que estaba centrado en el desarrollo de un caso, y lo cambie por un proyecto, también puede ser proyecto, no hay ningún problema, pero que esté enfocado en la solución de un problema. Ya no de un caso específico, sino de un problema. Y eso probablemente nos ayude a mejorarlo. Ahora, cuando algo no sirve, también nosotros ponemos la atención en qué pasó que no sirvió. Entonces, a través de eso nos da información para saber qué sí podría servir. Entonces, supongamos el caso hipotético que acabo de dar. Lo que pasó con el caso de estudio es que yo no lo redacté bien. Entonces lo dejé un poco abierto, un poco amplio, y eso generó muchas dudas en los estudiantes por falta de enfoque. En ese caso, el problema entonces no estuvo en el medio propiamente, sino en el enunciado que yo utilicé para planificarlo. ¿Qué tengo que hacer ahí? De pues entender que la próxima vez tengo que hacerlo más cerradito, ¿verdad? Mucho más redondito, menos abierto a interpretación para que el estudiante no se me pierda de camino. Sí. Ahora, podría ser que definitivamente el caso no nos sirvió porque, vamos a ver, porque podía dar un rango más amplio de opciones de respuesta de las que el ejercicio debería haber dado. En algunos casos nos interesa que la respuesta esté como muy focalizada. Es decir, en algunos casos nos interesa que el estudiante aprenda a crear soluciones a la medida, en cuyo caso necesitamos diseñar un ejercicio que le permita una cantidad de información y que a su vez le permita ir por varias vías de solución, porque si va por una sola vía de solución, de ahí, pues en realidad no aprende mucho de cómo solucionar el problema o de cómo desarrollar su forma de solucionar problemas. Y lo ideal es que no lo solucione como yo lo estoy esperando. Lo ideal es más bien que el estudiante me sorprenda como docente porque encontré una vía más eficiente que la que yo hubiera utilizado. En otros casos nos interesa más bien que el asunto sea como muy guiado, por ejemplo, eh, cuando el ejercicio puede resultar de una muy gran complejidad y se nos puede a nosotros como docentes salir de las manos, entonces va a ser como más guiado, con un camino un poquito, una solución más recta y directa, y eso implica entonces que el diseño del ejercicio es otro y que la técnica que utilicemos probablemente también sea otra. Entonces, a través de la experimentación, nosotros nos vamos a topar con momentos en los que algo no va a funcionar, entramos en etapa reflexiva del por qué no funcionó y a partir del resultado de esa reflexión, entonces tomar la decisión. El instrumento hay que cambiarlo, el medio hay que cambiarlo y utilizar otro sin ningún problema. En este momento, como es algo, vamos a ver, que está explicando, algo que no ha sucedido, lo que estamos buscando es que el prototipo nos quede lo más pulidito que sea posible. Cuando lleguemos al salón de clase, pues ahí nos vamos a topar con los problemas cuando aparezcan, pues vamos a atajar a través de la reflexión, vamos a hacer los cambios como resultado de esa reflexión, de las conclusiones que saquemos a través de la reflexión, y lo que funcione vamos a seguirlo registrando. Eso nos va generando a nosotros una base de datos de qué cosas producen qué emociones. Y eso nos hace fácil la tarea futura. Pero esta primera vez va a ser muy como usted lo está describiendo, muy como de, diablo, lo estoy haciendo bien, ¿será que esto sí lo produce? ¿Y yo cómo compruebo? Y en realidad la respuesta es, no hay manera de saberlo hasta que llegue al salón de clase. Y es a través de la experiencia que nosotros vamos ganando como el ojo y la agudeza para decir, esto va a funcionar en este caso porque definitivamente los impulsa. O aquí necesitan un susto para recuperar el camino, entonces hay que utilizar tal técnica o hay que hacer tal ejercicio y eso va a ayudar a que ellos se vuelvan a enfocar solitos.
De acuerdo. Ok. Una última cosita, para no quitar todo el espacio a la gente. Otro de los problemas míos es el trabajo en equipos, el trabajo en grupos, el trabajo colaborativo. Ajá. ¿Verdad? Porque ahí yo tengo mis dudas de si todos trabajan o no, ¿verdad? Siempre se repite. Sí. Entonces estaba tomando la idea y me puse a estudiar esta semana lo que comentó, y usted también, Donald, lo de Scrum, no sé cómo le dice. No, digamos Scrum por el momento. Y entonces, mejorar un poco esa, organicen para desarrollar su proyecto, ¿verdad? Me interesó mucho esto. Yo sé que está más dedicado a programas, a desarrollo de software y esto, pero yo lo veo que se puede adaptar muy bien a lo que, ¿verdad? Que es un proyecto que desarrollan, o un trabajo en grupo que desarrollan en un mes más o menos, ¿verdad? Se organizan en grupos y una forma muy ágil o muy práctica de llevar un control sería, tal como los pone, digamos, un poco la parte fácil de la metodología, ¿verdad? De Scrum, ¿verdad? Que es definir como, tiene su propio lenguaje esta metodología, pero yo le llamo objetivos, después qué están haciendo, ¿verdad? Lo que está pendiente y lo que terminaron. En esos términos lo estoy tratando de incorporar, ¿verdad? Y estudié un poco de Trello también, ¿verdad? Entonces estaría incorporando eso como una forma de llevar avante el proyecto, trabajo en grupo. ¿Verdad? Eso sería parte de la propuesta. Entonces, en esta semana me convertí en un experto en Scrum. He visto un montón de... Sí, sí. A ver si funciona, porque me gustó mucho la idea que planteaba doña Sonia, y bueno, y usted también, don, y en realidad yo no conocía eso. Pienso que puede ser muy útil para los intereses del curso, o míos, ¿verdad? Y entonces, y para los mismos muchachos, ¿verdad? Que tienen sus dudas, que a algunos se les recarga, a otros no, podría ser interesante, ¿verdad? El poder organizarse de esa manera, que es más ágil. Es correcto. Sí. Presenta un marco colaborativo que ayuda mucho a que los grupos de trabajo funcionen eficientemente y puedan limar asperezas, porque lo que no funciona en los equipos de trabajo es la falta, bueno, por lo menos en mi experiencia, los chicos de diseño, a los cuales yo les imparto clases, es su falta de capacidades de comunicación cuando las cosas andan mal. Y entonces adoptan un estilo de comunicación que es pasivo-agresiva, que nunca los lleva a buen puerto, más bien les aumenta los niveles de tensión interna del grupo y hace que surjan los pleitos como medio para solucionar las cosas, que al final no se solucionan nunca. Sí. En cambio, está claro quién gobierna el terreno del proyecto y todos vibran en la misma frecuencia de que hay que resolver el problema que une como proyecto, no el problema humano que están viviendo como personas, pues es más probable que tengan éxito. Y es la fortaleza que yo encontré en este marco de trabajo. Sí, yo he estado revisando un poquito, entonces voy a tratar de incorporarlo eso para mejorar el trabajo colaborativo. Así que muchas gracias, doña Sonia. Bueno, perfecto. Y a Donald también, sí. Un placer, un placer. Sí, vamos a ver. Bueno, antes, bueno, tenía la mano levantada de Julia, entonces ya... Oiga, yo iba a decir, perdón, iba a decir comercial. Ahorita empezamos otro curso, estamos terminando el de gestión ágil, así que los invitamos a que si gustan realmente pueden llevar con nosotros ese curso. De hecho, lo damos para muchos profesores del TEC también se han matriculado y estudiantes. Normalmente me llama la atención que son estudiantes de producción y otras carreras, ¿verdad? Ahora que me acuerdo, que realmente se han interesado en esto. Entonces puede ser interesante que también lo valoren para las diferentes carreras. Claro. Sí, porque yo lo he visto, usted lo enfoca más en programas y software y eso, desarrollo, pero yo lo he visto, bueno, lo estoy viendo introducir en la propuesta de mi curso, ¿verdad? Para eso del trabajo en equipo, trabajo colaborativo, pero también veo que lo podría impulsar
a nivel del trabajo de mi escuela. Acciones, ¿verdad? Asignación de trabajo, se puede perfectamente introducir esto, ¿no? Entonces vamos a ver si experimentamos un poco con esto de Scrum. No, encantada. Efectivamente, nosotros tenemos gente en todos los cursos, me llama un montón de la atención, tenemos mucha gente de publicidad, gente de diseño, gente de ingeniería civil, gente de producción industrial, porque como ustedes lo dicen, o sea, la agilidad hoy en día ya no empezó, por supuesto, sí empezó en la parte de desarrollo de software, pero hoy en día todo el mundo comprende la importancia de eso. Entonces, está metido en toda la industria. Sí. Entonces, podrían chequearlo. Ahora hay un nuevo, ¿cómo que digo? No sé, desde nuestra perspectiva de certificación que se llama Coach Agile, ¿verdad? Entonces, como hay personas especializadas, por ejemplo, conocí una justamente de diseño industrial, gente especializada en llevar la agilidad a las organizaciones en todo sentido, ¿verdad? No es desarrollo de software necesariamente, es en procesos, en servicios, en todo lo que usted quiera, ¿verdad? Es meter, y viera qué duro, pero es interesante porque realmente la gente está comprendiendo la importancia, la necesidad y que es un tema mandatorio, ¿no? Sí. Entonces puede valer la pena que lo valoren también en sus cursos, en sus carreras, y si en algo podemos ayudar, pues ahí estamos, con todo gusto. Ahí está Ati y algo les echamos la mano. Gracias, Sonia. Perfecto. Eso era, Donald. Muy bien. Hace un ratito Julia tenía levantada la mano, entonces adelante, Julia. Y perdón por mis pericos hoy que están... ¿Cómo? Son parte de la clase. Expongo. Adelante. ¿Ocupas compartir pantalla? Sí, porfa. Dame un segundito. Listo. Tengo un problema porque me está Mostrando si estoy viendo. mostrando, bueno, entonces voy a aumentarlo aquí, pero básicamente, la verdad, y volviendo al tema de cómo se sienten los estudiantes, me costó mucho entender cómo es la validación, ¿verdad? Yo pregunté en el foro, Donald me explicó, otra compañera pidió más aclaración, pero la verdad tenía un colocho mental bastante serio. Tuve que sentarme a hacer un diagrama. Yo aprendo mucho o comprendo cosas a través de algún diagrama que yo misma hago, porque son tantos instrumentos que entonces lo que hice fue un pequeño mapa mental con los instrumentos y cómo se conectaban entre ellos para entenderlos, porque de pronto lo que yo vi era como cosas sueltas, pero me costó unirlo. A pesar de que Donald puso un video y de que, ¿verdad? Ahí está la explicación, pero la vi como 3 veces para entender cómo hacerlo. De hecho, en este momento voy a hacer mi versión de esa validación, que ha resultado súper útil, muy, muy útil, porque, digamos, los mismos cuestionamientos que Donald me hacía. Así duelen en el corazón, ¿verdad? Porque eso que estás proponiendo diseñar no aporta nada. Y eso me dolió, ¿verdad? Pero tiene toda la razón. Bueno, entonces lo bonito también es que hay sugerencias de qué hacer para mejorar eso. Y desde el inicio que yo tomé este curso tenía una idea de qué hacer, porque yo también pensé en el curso total. Sin embargo, me fui, Donald, hay alguien esperando que lo incluyas en la reunión. Yo me fui por algo pequeño y que es un tema en el curso que yo doy, que es elementos de computación, es un curso de servicio, pero es un tema medular porque resulta que si el estudiante entendió eso, después se puede ir hacia adelante con lo demás. Y son lo que se llaman estructuras de control de flujo. Es cuando al programar la computadora tenemos que diseñar esos programas para que tome decisiones, para que tome acciones
según ciertos parámetros y eso les cuesta mucho. Entonces, el objetivo que yo propuse es, esto es lo que yo quiero resolver, que las estructuras de control de flujo, que ellos entiendan que sirven para programar, pero sobre todo para resolver problemas de ingeniería. Y ese tipo de estructuras son comprendidas por los estudiantes. Es fácil para ellos distinguir cuándo y cómo usar cada estructura. Ese es el propósito de mi proyecto. Yo sé que si ellos entienden eso, después con ejercicios que van aumentando, pues pueden programar lo que ellos quieran. Sobre todo mi interés con este curso es que siempre ellos vean que no se limita a ganar este curso y ya. Es que de pronto pueden estar en métodos numéricos. Bueno, de hecho en diseño lo usan. Por algo está en el plan de estudios. No es solamente un adorno. Es que necesitan pensamiento computacional y aprender muchas habilidades blandas y de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo y que yo me he propuesto trabajarlas en este curso. Entonces, ese es el problema. Y ahí me puse, eso es parte de mi mapa que hice de cómo unirlos, no está completo, pero me sirvió para entender cuál era la relación entre la de objetivos y el prototipo, y bueno, todas las palabras que usó Donald, ahí lo tengo más completo en papel. ¿Cuándo lo voy a usar? Sería a partir de semana 6 del semestre. Voy a ver si me da tiempo de implementar algunas cosas para ahora. Eso está a 2 semanas de tiempo. Y voy a mostrarles algunos detalles de lo que yo propuse. Cuando yo empiezo el curso, yo le digo a mis estudiantes, llenen una encuesta. Entonces yo sé dónde viven, qué condiciones de tecnología tienen, si saben algo de programación. Entonces tomé un caso, nada más, un lugar que yo no conozco. Tengo un estudiante que vive en el Cocal de Siquirres. Entonces, mi intención cuál es, decirle a ellos que en la vida real tenemos que tomar muchas decisiones. Entonces, ¿cuál es esta decisión? Estoy en cualquier lugar y voy a poner varios ejemplos de donde viven diferentes estudiantes, pero uno en particular. ¿Cómo me voy para el TEC? Tengo que ir a X cosa. Bueno, tengo 2 rutas muy marcadas y por eso fue que tomé este sitio. O me voy por Guapiles o me voy por Turrialba. Una de las 2. Entonces, quiero hacer esta analogía con carreteras, con rutas, a la hora de tomar decisiones, que son estructuras de control de flujo. Bueno, entonces la idea sería ponerles el mapa, mostrar un poco las 2 rutas, pero que la primera decisión tiene que tomarse con base en algo muy simple. ¿Por dónde quiero irme? Quiero irme por Guapiles. Y bueno, yo puse aquí a la derecha una acción que es buscar los buses por ruta 32. Pero si quiero irme por Turrialba, entonces tengo que ir a buscar los horarios de buses de la ruta 10. Pero esa es una de todas las decisiones. Y después de que hemos hecho algunos ejercicios, quiero presentarles a ellos que la vida real es más compleja. Y así pasa a veces con la programación, o no más compleja, implica más cosas. Por ejemplo, tomar decisiones, bueno, ¿cuál es el criterio que prevalece a la hora de tomar la decisión? Si es tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tardo por ruta 32 para llegar a Cartago? Bueno, es muy posible que me quede mejor irme por Turrialba, porque incluso el bus me puede dejar hasta en Cartago, ahí cerquita del TEC. Pero tengo que analizar medios de transporte. El estado de la carretera, ¿qué pasa si la 32 está cerrada o es la 10 o etcétera? Bueno, preferencias de viaje. Yo sé que llego más rápido por Turrialba, pero esa carretera tiene una cantidad de vueltas y curvas que me enferman, por ejemplo. Entonces, como hay otros criterios con los cuales no me baso para tomar decisiones. Y hay un elemento aquí muy importante, que son decisiones booleanas. A la hora de programar, las decisiones son verdadero o falso. Puedo combinar todos los criterios que quiera, pero siempre al final va a ser verdadero o falso. Y eso es lo que
el diagrama de flujo, que es lo que estamos viendo, pero también a la hora de programar, toma una ruta de las dos. Entonces, esto es lo que yo trabajé. Quiero mostrarles ahora espérenme un segundito, el Journey Map. Este es el Journey Map que yo hice. ¿Okay? Y me encontré ese montón de emociones que tal vez nunca las había percibido tan fuerte, ¿verdad? Bueno, la angustia que sienten. ¿Y angustia de qué? Porque mis compañeros sí entienden lo que es este tipo de estructuras y yo no. ¿Será que soy tonto? ¿Será que algo me pasa? Pero eso, quienes hemos aprendido a programar, pues nos pasa casi siempre. Pero también la satisfacción, ¿verdad? Si lo logré, la confianza y respetar puntos de vista. Yo los invito mucho a ellos a que respeten el punto de vista de los demás, porque la solución que yo hice no es la única. Hay muchas soluciones. También efectos de tranquilidad. Te equivocaste, no pasa nada. Vamos a ver cómo se corrige. ¿Dónde está el problema? Aquí. Se corrige de esta forma, ¿verdad? Y lo que nos decía Donald es, bueno, ¿qué gana? Bueno, que a la hora de exponer su punto de vista o su trabajo puede recibir realimentación, ve distintas formas de solucionar lo mismo, puede encontrar respuestas a sus preguntas, pero también que le duele. Bueno, ¿qué pasa si al final de la clase no entendió? Y aquí es donde yo uso un instrumento que yo le llamaba el semáforo. El semáforo es una hoja en Excel donde los chicos tienen que marcar por cada semana si entendieron o no entendieron el tema, o lo entendieron más o menos. Entonces, si lo entendió y lo puede aplicar, perfecto. Si no, a la derecha ellos tienen en el Excel acciones que tienen que llevar a cabo. Va a ir a consulta, va a ir a tutoría, va a escribirle a la profesora, va a hacer un grupo de estudio. ¿Qué va a hacer para cambiar eso de que no entendí, así entendí? ¿Por qué le llamo semáforo? Porque si él le pone que sí entendió, la celda donde marcó se pone en verde. Si eso no entendió, se pone en amarillo. Perdón, el más o menos en amarillo y el no entendió es en rojo. Entonces eso le da como una alerta de algo que tiene que tomar acción sobre eso. Entonces, bueno, este es mi Journey Map. Quería mostrarles muy rápidamente también bueno, aquí tuve un problema porque este bichito Malvado. da un problema ahí de estar guardando, pero básicamente y concentrándonos, ¿qué se diseñará? Bueno, lo que se va a diseñar es comprender para programar estructuras de control de flujo. ¿Y cómo será el objeto diseñado? Bueno, permite comprender cosas de la vida cotidiana primero y después problemas de ingeniería para programarlas. Y aquí están una serie de condiciones, digamos como una analogía con señales de tránsito o viajes. Aplica aprendizaje significativo, ¿verdad? Estas estructuras para resolver problemas de ingeniería, porque lo que queremos es que ellos vean la utilidad de esto en futuro. Perdón, Y estamos preparando, sí, déjame interrumpirte un toquecito, porque tal vez claro. hay una variable del contexto que no has contado que resulta importante para entender esto que estás comentando, que es que tu salón de clase está integrado por varios estudiantes de varias carreras, ¿verdad? Y que estos Exacto. estudiantes de varias carreras, digamos, todos son de ingeniería, y el curso originalmente estaba dirigido a estudiantes de computación. Entonces, migra para estudiantes de otras carreras sin considerar tanto las, digámosle, expectativas y los intereses que podían tener estos estudiantes. El tema de considerarlos es muy importante porque para que el aprendizaje sea significativo, uno tiene que encontrarle utilidad a eso que está aprendiendo. Si uno no le encuentra utilidad, el aprendizaje no es significativo porque no sirve para nada. Es decir, desde mi perspectiva, como individuo, lo que sea que tenga al frente, aunque sea la fuente de aprendizaje más rica del mundo, si yo no le encuentro utilidad, pues no lo aprendo, ¿verdad?
Entonces, un poco el tema que tiene aquí o que está exponiendo Julia es cómo adaptar todo el curso, que el curso está bien en realidad, a los intereses que tienen los estudiantes como medio de enganche para que ellos quieran aprender, para que le vean la utilidad dentro de sus carreras, ¿verdad? Y no lo vean como un curso que está dando la escuela de computación porque quiera ser ingenieros en computación, sino un curso que está dando la escuela de computación con el interés de que los estudiantes de otras carreras puedan apropiarse de ese objeto de estudio y usarlos en sus, ¿cómo se llama? En sus carreras. Gracias, Donald. Sí, exactamente, así es. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, ¿cómo está compuesto eso? ¿Qué va a integrar? Condiciones, tablas de verdad, estructuras de repetición. Ya esto es lo más técnico, digamos, que está aquí. Y para ir cerrando, pues quería mostrarles la planificación didáctica o una parte de la planificación. De hecho, Julián, sí. Pregunta tal vez por el mismo lado donde comentaba Donald. También digamos qué pasa si los grupos son grandes, grandototes, más de 45 personas, más de 40 personas. Eso es otra variable de entorno, digamos. Claro, claro, Sonia. Y hay otro elemento más. ¿Qué pasa con los estudiantes que ya saben programar? Porque entonces, si yo empiezo con cosas básicas, se van a aburrir. De hecho, eso es parte de lo que estaba al puro inicio. Un estudiante que ya sabe, tal vez llevó el curso de programación y el de elementos y lo perdió por poquito. Ya sabe muchas cosas. Bueno, ese es uno. El otro es el tamaño del grupo. Por eso es que yo hago la encuesta inicial, porque eso me da luces, digamos, el semestre pasado, ¿qué fue lo que pasó? Más o menos como casi un 30% de los estudiantes sabían programar. O habían llevado el curso en el TEC o venían de colegios técnicos y llevaron programación. Entonces, eso me encendió a mí las alertas de hay que hacer algo aquí. Entonces yo hice un grupo, le llamé un grupo de estudio, y ellos resolvían todo lo que se resolvía en clase, pero además hacían ejercicios más elaborados, más retadores. Y entonces sí tenía un asistente que me ayudaba a preparar los ejercicios para ellos. Y bueno, al final ellos, digamos, bueno, no al final, al principio me demostraron que sí sabían y que podían estar ahí en ese grupo. Hubo otros que no, que me dijeron, no, profe, yo sé lo básico, pero mejor me voy con todo el grupo. Pero son parte de esos retos que se presentan, Sonia. Claro, un grupo enorme o grupos demasiado disparejos, ¿verdad? El semestre pasado vean esos dos casos, estudiantes que ya sabían programar y un estudiante que en su vida había tocado una computadora. Nada. Entonces, imagínense esa brecha que había ahí. Bueno, pero eso es otra historia, pero son todos esos elementos que tenemos que considerar. Vean acá, esta es parte de la planificación que yo hago. Yo la tengo en un Excel. Entonces tengo la semana, ya automáticamente me genera la fecha y etcétera. Pero para esa semana, no sé si voy a poder aplicarlo, pero por lo menos aquí hay una información. Bueno, siempre pongo cuál es el tema, ¿verdad? Y los recursos que voy a tener. Pero entonces, bueno, ¿cuál es la intención de lo que van a aprender? Bueno, visualizar toma de decisiones en la vida cotidiana, laboral y estudiantil, hacer diagramas. Hay un detalle que he aprendido con este curso. Antes yo en el TEC Digital ponía cuál era el objetivo desde mi punto de vista. No el objetivo, sino qué aprendimos. Pero ahora estoy haciendo una actividad en que en 5 minutos al final de la clase les digo, reúnanse y díganme qué aprendieron. Entonces, a nivel de grupo, generan 1 o 2 ideas de lo que aprendieron. Vea, y me ha resultado interesantísimo. Porque son otros puntos de vista que sí, es muy bonito lo que yo creo, pero que me lo digan ellos es distinto o me confirma. Y son 2 preguntas, ¿qué aprendí y qué dudas me quedaron? Entonces eso me permite ver qué tengo que retomar. Vean acá, entonces, ¿cuáles son mis preparativos para esa clase? Bueno, tengo que tener ejemplos de decisiones, diagramas, etcétera.
Y también yo divido mi clase en cuatro partes, casi siempre. Siempre tengo un saludo, siempre tengo una breve descripción de lo que vamos a hacer ese día, pero también en las partes más fuertes de la clase. Entonces, la idea cuál es hacer esa analogía de que transitando por Costa Rica se va a llamar o algo así. Y vivo en tal lugar y voy para el TEC. ¿Qué ruta tomo? Estoy en Santa Cruz de Guanacaste y me tengo que ir por el Puente de la Amistad o me voy por Liberia. O vivo en San Carlos y me voy a ir por Sarchí o me voy a ir por San Ramón, ¿verdad? O sea, no importa dónde estoy, siempre tendré que tomar decisiones. Entonces, es un poco esa analogía lo que quiero presentarles a ellos, pero que hay decisiones combinadas, ¿verdad? Y aquí, en la segunda parte, esas decisiones vamos a representarlas con diagramas de flujo. Y un pequeño ejemplo ya en el lenguaje de programación para que ellos vean cómo funciona. Y al cierre, bueno, hacemos el resumen de lo que aprendimos y les queda la actividad asincrónica, que serían hacer más ejercicios, pero basado en lo que ya hemos hecho en clase, pero ahora tomando decisiones. Y bueno, compañeros, eso es lo que yo preparé. Hay más, por supuesto, ustedes saben que en los diferentes instrumentos hay montones de cosas más, pero aquí está un resumen de eso. Muchas gracias a todos y muchas gracias a Donald por todo el tiempo y por toda la paciencia de revisar todo eso. Y todavía estoy tratando de entender cómo se integran todos los instrumentos. Julia, esa es, digamos, o sea, eso toma su tiempo, porque también fuimos muy pretenciosos, digamos, pensando que en 6 semanas podemos tener la noción completa. La idea es pasar por la experiencia, vivirlo, y de aquí en adelante de repetir lo que te ha sido útil, sobre todo. Sí. Permiso para hacer el comercial. Claro. Cuentan conmigo después de esto, es decir, aquí finaliza el curso, pero yo sigo trabajando aquí en el TEC. Me pueden escribir, ojalá por WhatsApp, porque es más fácil la comunicación, más directa de esa manera. Si necesitan de mi ayuda, buscamos la manera de hacer una reunión o lo que sea para poder seguirlos orientando. Porque el principal interesado de que esto funcione para ustedes soy yo. En parte también porque me pueden ayudar, o sea, su experiencia me ayuda a mí en el proyecto de investigación que estamos planteando. Entonces, a mí, honestamente, me gustaría mucho mantener el contacto con ustedes para poder ayudarles a evolucionar la idea, ¿verdad? Y llevarlos a buen término de manera que tengamos este trato ganar-ganar. ¿Qué les parece, chicos, la propuesta de Julia? No se me golpeen todos porque así no podemos, con uno solo basta. Bueno, tal vez yo algunos comentarios. No, me parece muy bien. Lo que pasa es que me llamó un montón de la atención que seguro también me equivoqué y me fui muy mandada, muy hacia todo el curso. En este ejemplo que estoy viendo de Julia, lo hizo muy bien porque se enfocó en un tema definitivamente que es sumamente importante para cuando uno está aprendiendo a programar, ¿verdad? La parte de decisiones, del flujo de control de decisiones. Entonces yo dije, claro, un tema tan pequeño, pero tan requete importante, porque si no aprendes eso en programación, está jodido, ¿verdad? O sea, no aprendió nada. Entonces yo dije, claro, tiene mucho sentido. Todo lo que estoy comprendiendo también, Donald, es que aquí que todo hay que irlo haciendo así a pellizquitos, ¿verdad? En el curso tengo miles de temas porque, bueno, el plan, la malla, el contenido del curso tiene muchos temas. Entonces, lo que también estoy comprendiendo en este curso es que uno debe ir así de a pedazos, por así decirlo. No puedo tal vez, o es demasiado ambicioso, pensar que todo el curso, un 100% en cuanto a los temas, ¿verdad? Yo debería también enfocarme en que si van a aprender, hablando de Scrum, si van a aprender sobre sprints, cómo se hacen los sprints, eso tiene que ser sumamente claro y ya no preocuparme tal vez por tanto, por todo, porque sí, tal vez aquí funciona eso de el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Sí, de ahí la importancia de reconocer dónde está el problema exactamente. Digamos que yo solo le recomendaría
abordar todo el curso a alguien que tenga problemas de aprobación o problemas de deserción de estudiantes, porque ya eso sí indica, ¿verdad?, de por medio, que hay algo en el diseño del curso que no está funcionando. Entonces, es el diseño del curso lo que hay que abordar en primera instancia. Pero si tenemos un margen de aprobación, digamos, aceptable, qué sé yo, arriba del 60-70%, probablemente lo que hay que hacer es ajustar tuercas. Y ahí es donde merece el tiempo, más bien fijarse como en qué cosas son las que hay que fortalecer para mejorar esos resultados, antes de entrar y decir, no, no, es que esto no sirve, hay que hacerlo de nuevo. Más o menos esto es como de la decisión, vamos a ver, la angustia en que estamos todos cuando hay que hacer una revisión curricular y ya uno quiere cambiar la carrera completa. Ah, sí, sí, sí. No, 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 tranquilo, primero hay que hacer todo el estudio para ver si todo esto es pertinente, ver qué cursos en este momento hay que cambiar, porque ya las condiciones cambiaron tanto que ya no están tan actualizados, y así sucesivamente. Entonces, primero se hace el ajuste de tuercas y después de eso uno se da cuenta en la visión macro si de verdad el curso merece un cambio completo. Y lo normal es que no lo merezca, lo normal es que hay un par de cosas que fortalecer, entonces uno se aboca a ese par de cosas que hay que fortalecer y eso va a tener un efecto al final del curso. Digamos, yo les he mencionado muchas veces el curso de análisis de producto. Por ejemplo, en ese curso nunca varió la evaluación, sigue estando con los mismos porcentajes y en los mismos rubros, porque yo nunca detecté un problema en la evaluación propiamente, ¿ok? Como, digamos, macro. Yo detecté problemas más bien en los medios que estaba utilizando dentro de la evaluación. Los medios cambiaron, los porcentajes se mantuvieron porque parecen funcionar súper bien. En el caso de la UCR, que dimos el curso a principio de año, ese curso sí estaba enfocado, pero en el traslado de un curso presencial a un curso virtual. Entonces, una de las estudiantes, con ella sí tuvimos, me refiero a yo, tuve una pelea en el ring y de todo, porque ella quería rehacer el curso completo, cuando toda la evidencia decía que solo había que mejorar la evaluación, precisamente. Todo apuntaba a que sus problemas estaban principalmente en sus instrumentos de evaluación, ni siquiera en los propiamente en enunciados y demás, sino al instrumento que estaba utilizando para tomar las decisiones de evaluación. Cuando ella terminó de comprender que el asunto estaba centrado ahí y mejoró la parte de evaluación, pues tuvo un muy buen resultado. Como ellos sí tuvieron oportunidad de cerrarlo antes de dar las clases y llevarlo directo a la práctica, he mantenido el contacto con ella y más bien está muy contenta porque salvó todo lo que había hecho anteriormente. Ella tenía videos muy bien hechos y demás. Era profesora de traducción. Tenía ejercicios que eran muy interesantes. Era cuestión como de cambiarles el matiz y de acompañar el ejercicio con un instrumento de evaluación correcto. Efectivamente hizo esos cambios y este semestre, según me cuenta, roqueó. Es decir, le fue súper bien respecto de los semestres anteriores. Entonces fue como que de principio ya tenía la angustia de que había que cambiarlo todo porque no estaba funcionando, cuando en realidad todo estaba centrado en un solo aspecto del curso. Entonces uno solamente ve eso, mejora eso, mide resultados y a partir de los resultados toma decisiones posteriores. Debería haber un segundo curso de este. Ya aprendimos a golpes y todo, ahora vamos haciendo uno. Pues Sonia, yo les iba a proponer de todas formas que tuviéramos una reunión más o menos en un par de meses, porque ahora van a tener la oportunidad de llevarlo al salón de clase, para que tengamos la oportunidad de la realimentación, es decir, de que cuenten sus experiencias. Con miras también a esto que le mencionaba Gustavo, es que precisamente cuando uno lo lleva al salón de clase se topa con las dificultades, se topa también con los aciertos, se topa con mucha información que antes no había visto, porque ahora va a cambiar por mucho su perspectiva y la manera de percibir lo que está sucediendo dentro de la sala virtual. De manera que lo podamos compartir, yo pueda tomar también nota para mis cursos, por supuesto, no, y de veras, que podamos aprender del otro lo que les ha funcionado en el salón de clase, porque eso nos ayuda a nosotros también a ver qué podemos tomar para llevarlos al nuestro. ¿Ok? Tengo la mano levantada de Helen. Adelante, Helen. Sí, gracias. Tengo dos consultas. Sí. La primera, Donald, que vamos a ver si yo estoy comprendiendo bien cuando estuve escuchando los audios y, bueno, los videos para el entregable de hoy. Decía que podíamos hacerlo como contra una lista de chequeo, ¿verdad? Entonces,
si yo estoy entendiendo bien, lo que quiere decir es, tomo todo lo de las causas, todo lo de, o sea, todo lo del árbol de problemas, todo lo de, el de conceptos, y lo voy confrontando por lo que vi, el ejercicio que hacías, con lo que estamos elaborando, ¿verdad? Que en este caso, digamos, consideraríamos justamente el concepto de diseño, el árbol de objetivos y el journal map. Y a partir de ahí, yo como que confronto todo esto y elaboramos algo similar a lo que hiciste en el ejemplo de ya del diagrama para presentar. Es así, es porque ahora que vi a Julia con ese montón de información y con la planificación de las sesiones y todo, de repente me confundí con el entregable. Acordate que Julia nos está presentando, digamos, su prototipo, ¿verdad? Ok. Sí, ve. La recomendación se las hice porque un par de docentes, digamos, en los cursos que hemos brindado anteriormente, hicieron eso, agarraron, por ejemplo, el árbol de objetivos, lo resumieron en una lista y fueron haciendo check, check. Esto Sí, me parece más fácil incluso. Exacto. Entonces depende mucho también como de un estilo de la persona. Ok. Para mí es muy sencillo verlo en términos de mapas, ¿verdad? Entonces, yo lo hago de esa manera precisamente porque para mí es más sencillo hacerlo así, pero no es la única forma ni tampoco es necesariamente la correcta. Entonces, la idea es como que ustedes encuentren el medio que les facilite más hacer esa confrontación de la información, de cómo el prototipo, a través de sus partes, puede o no puede generar el escenario. Es consistente o no es consistente con el concepto de diseño. Y si tiene el chance o los medios o la mezcla de medios que ayuda a generar la emocionalidad que ustedes están previendo en el futuro, ¿verdad? Dentro del salón de clase. Y si algo no lo cumple, hacer el debido ajuste. De manera que lo que llevemos al salón de clase sea la versión más pulida que sea posible. Ok. ¿Ok? Que sea la versión final casi para imprimir. Porque en realidad cuando lo estamos llevando al salón de clase todavía no está para imprimir, está a prueba. Esa es la parte fregada para nosotros. Nosotros no tenemos chance de hacer una validación con usuarios, porque la validación es dar el curso completo. Por tanto, tenemos que llevarla con los chicos, igual que lo hace de cualquier empresa con sus productos. Es decir, mentira que cuando lanzan una versión de un iPhone, la primera versión de un iPhone, está validado 100%. La validan los reviews y después lanzan el siguiente iPhone S, que es la que tiene la consideración de los reviews de las personas. Entonces, es eso mismo lo que nos va a pasar a nosotros en el salón de clase. La primera generación va a ser la que la lleve un poquito más difícil. Y digo un poquito porque normalmente las cosas van a salir bien. La segunda generación va a llevar una versión más pulida del curso. Y la siguiente generación, o sea, va a tener el mejor de los cursos que hayas podido diseñar hasta el momento, porque ha sido mejorado en 3 iteraciones. Si los cursos, por ejemplo, son semestrales. Si son anuales, es un poco más lento el asunto, pero igual, para la segunda vez ya vos tenés seguridad porque ya pasaste por donde asustas, ya sabes qué funcionó, ya tenés idea como de qué cambiar, y además de esto, tu cambio de visión te hace ver mucha información que antes era invisible. Uno empieza a poner atención a cosas diferentes respecto de cómo era antes. Y eso te llena otra vez de cosas que te ayudan a, ¿cómo se llama? A mejorar el curso. Perfecto. Y ahora, la otra consulta es con respecto a lo que mencionaste ahorita de utilizar, vamos a ver, de solucionar o de tomar una lección o tomar todo el curso para mejoras. En mi caso, ya por insistencia mía, obviamente cada vez que lo he venido dando de forma empírica, no con el modelo, había venido tratando de mejorar cosas, ¿verdad? De las cosas, de lo mismo que uno va escuchando de los estudiantes, de las cosas que van surgiendo. Entonces, en este momento el curso ya tiene, pues, digamos que una buena versión, pero puede mejorarse aún más, que es lo que yo he tratado a través de este espacio. En ese sentido, cuando yo tomo todo el curso, evidentemente no va a haber una mejora muy grande, digamos, en fondo, sino más bien yo la estoy observando en forma. Que, digamos, ya había un modelo y ya estaba debidamente estructurado cómo se iba a hacer y estaba en la hoja de ruta, pero de repente ahora creo que es importante pasarlo a un vídeo. Entonces, que la gente vea cómo se hace para que sea más sencillo a la hora que lo realizan, aunque se hace práctica en la clase. Sí, muy bien. En ese sentido, yo iría haciendo como mejoras a cada uno de los entregables o de las partes del curso. Eso estaría correcto por la característica de él, digamos.
Sí, por supuesto, porque Ok. es como lo que vos estás encontrando que podría resultar en un facilitador del aprendizaje que no existía. ¿Me explico? Vos estás detectando un problema, los estudiantes tienen este orden de actitudes y los estudiantes viven este contexto. ¿Ok? Entonces, a partir de eso, vos determinaste, parece que el orden de los contenidos es correcto, parece que la cantidad de contenidos es correcto, pero parece que hay algo en los medios que estoy utilizando que resulta un dificultad. Entonces, uno se va a la mirada de los medios para ver qué es lo que hay que hacer con esos medios para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Excelente. Entonces, de ahí vos lo que haces es, a partir de la información que estás generando, porque los datos se están arrojando, generar esa solución a la medida del problema. Entonces, no hay que cambiar lo que está bien, generalmente. Solo hay que cambiarlo cuando tus datos indican que hay un problema con eso. ¿Ves? Entonces, Ok. insisto, nuestra insistencia siempre como docentes y nuestra reacción va a ser a cambiarlo todo, porque por algún motivo creemos que todo, que nada funciona. No es como suavecito, vamos despacio, evaluemos todo esto, busquemos en dónde está el problema. Una vez que yo ubique el problema, sé si el problema es todo o es poco. Paréntesis, por ejemplo, muchos de ustedes, muchos me refiero a que tal vez unos 5 tienen como parte de esos problemas que el curso está sobrecargado de contenidos. Y ese es un problema muy común en todos los cursos. Y es así porque cuando uno planifica el curso no sigue, o más bien, en el momento en que se planificó el curso no existía el conocimiento de cómo hacerlo de una manera más eficiente. Número uno. Número dos, cuando se planifica el plan de estudios, normalmente es una carrera de la madre contra el tiempo para tener todo, para que se pueda aprobar, para que se llegue a la siguiente instancia y en la siguiente instancia llegue con nadie y nos diga que sí. En medio de todo esto, mentira que tenemos chance como de etapa de reflexión para ver qué es lo correcto para este curso, cuáles son las competencias, cuáles son los contenidos que tenemos. Eso hace que lo normal cuando se genera un plan de estudios o cuando se genera un programa de cursos que se haga uso de libros, se utiliza el índice de libros, se llenen los contenidos sin que haya la debida reflexión entre relación, competencia, contenidos. A nosotros nos corresponde, una vez que todo está aprobado, agarrar eso, cotejar, para ver si hay demasiados contenidos, si todos producen utilidad y si hay algunos que se deberían de prescindir. ¿Okay? Dentro del margen de legalidad, entonces, nosotros, debido a la libertad de cátedra, podemos darle más énfasis a los contenidos, que eso nos da libertad, entonces, de darle más énfasis a aquellos que sí producen beneficio y dejar de ponerle mucha atención a aquellos que no producen mucho beneficio. Entonces, tenemos ese margen de flexibilidad. Entonces, si yo detecto que parte del problema es que hay muchos contenidos, ya hice de una que parte de las soluciones va a ser disminuir la cantidad de contenidos. Pero para lograrlo, necesito tener claro cuáles son las competencias que debe desarrollar el estudiante, porque son el medio que yo voy a utilizar para definir cuál contenido es correcto, cuál es apropiado, cuál no produce mucha utilidad y cuál definitivamente no funcionó dentro del curso. Con eso puedo filtrar, disminuir la cantidad de contenidos y si yo disminuyo la cantidad de contenidos, se van para atrás otra serie de problemas detectados como que debía el estudiante ocupar demasiado tiempo en la lectura o que las presentaciones eran inmensas, porque eso me reporta también las presentaciones. Entonces, con solo eso, ya tengo una serie de efectos positivos para el estudiante en el desarrollo del curso. Sí, muchas gracias. Ok. Perfecto. ¿Algún otro quiere presentar los resultados? ¿Ven? Esto es como una clase regular, digamos. Cuando uno es estudiante, ocupa el rol de estudiante y se comporta como estudiante. Aquí el único seguro soy yo porque no presento nada. Es para generarte la atención, Donald, de lo que recibimos nosotros. Oh, bueno. Ok. No son bromas. No, yo sé que más que yo conoce el proceso de cada uno de ustedes. Yo sé que van bien. En términos generales, la mayor parte de ustedes van muy bien porque han llevado un proceso de descubrimiento interesantísimo. Y ha pasado lo que sucede en todos los grupos. Es decir, puede ser que la información hasta ¿cómo se llama? Hasta el árbol de objetivos
pues fueron como trastabillando, pero cuando llegan a formular el prototipo, formulan uno muy robusto. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque normalmente uno falla en las técnicas por falta de experiencia, me explico, no porque no entienda los conceptos, sino por falta de experiencia. Sin embargo, toda la información está aquí. Es cierto. Y normalmente el conjunto cerebro-mente funciona conmigo, lo quiera yo o no. Es decir, no depende del consciente, no depende de que yo esté claro de cómo hacer las cosas. Él une y hace match a pesar de que yo no esté tan consciente de que eso está sucediendo. Y generalmente cuando llegan a hacer el concepto de diseño y pasan al prototipo, tienen algo que es bastante robusto, a veces inconsistente con lo que tienen anterior, porque lo anterior no es tan correcto, pero el prototipo sí tiene posibilidades de resolver la problemática. Entonces, mi conclusión, digamos, a través del tiempo es precisamente eso, es que hacer las técnicas requiere de uso de la razón, me explico, de la razón consciente. Mientras tanto, que el cerebro funciona de otra manera, hace las conexiones correctas, busca las soluciones correctas y nosotros hacemos un prototipo que funciona mejor. A mí en lo personal me ha pasado muchas veces que en el prototipo yo digo, suave, esta cosa me está diciendo que detrás había un problema que yo no había visto. Y me devuelvo los datos y yo, mira, sí, efectivamente, esto existe. Qué interesante, yo no me di cuenta. Lo que sí es cierto, Donald, es que al final, si uno reinicia la experiencia, es muy valioso el proceso metodológico, digamos, para poder llegar en la siguiente vez a un prototipo que sea consistente con etapas anteriores, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y la siguiente vez va a ser muy fácil. Mucho más, mucho mejor. Te lo puedo asegurar, porque ya no, bueno, número uno, ya uno tiene la conciencia de cómo se arman las cosas. Número dos, ya va entendiendo mejor este tema de que toda la información debe ser consistente. Número tres, ya entiende la utilidad de la información. La primera vez uno duda mucho porque tampoco saben para qué sirve y tienen que creer por fe que lo que están haciendo va a servir para algo en el futuro. ¿Ok? Lo cual es lo que los estudiantes viven en el salón de clases, es decir, al no conocer, no tener conciencia del resultado final, de ahí uno no tiene noción de para qué sirve lo que está haciendo en este momento. Y en realidad uno se da cuenta de para qué sirve cuando se arman todas las piezas, y en un curso normalmente eso se arma en el proyecto final. ¿Ves? Ahora ya uno lo ve con otra mirada, porque ya empieza a entender, mira, sí, si uno detecta el problema aquí, se da cuenta que el problema es chiquitico, de eso es lo que hay que abordar, no hay que abordar todo el curso. Digamos un poco lo que nos decía Helen hace un instante, o lo que decía Sonia, que de repente el problema está solamente en un aspecto del curso que es muy importante y que hace que todo lo demás fluya. Y sí, efectivamente, así pasa. ¿Ok? Entonces, ahora ya van a tener mayor capacidad de enfoque para poder notar esas cosas y entonces entrarle a lo que realmente es el problema y no a intentar solucionar todo a la vez. Y ya que estás hablando, contanos, ¿cómo te fue? Jóvenes, es con vos, ¿no? Ok, perfecto, conmigo. Sí, claro. Mira, vieras que digamos, el elemento generado de la experiencia, es que sabes que es que hay algo que me está molestando aquí a la derecha, es un cuadro que dice que se va a reiniciar mi computadora en 3 minutos. y le estoy ya lo posponer y no me deja posponer. Entonces voy a consumir y si no me vuelvo a conectar de nuevo. Vieras que para mí la experiencia ha sido súper enriquecedora en términos de metodología. Yo sé que me he trabado en algunos elementos de desarrollo y de ejecución, sobre todo por ejemplo, si yo tuviera los elementos en esos momentos en vivo de los estudiantes, pienso yo que se me facilitaría. Incluso eso es lo que voy a hacer. Voy a tomar el proceso metodológico que he seguido y voy a generar esa línea, digamos, directo con los estudiantes hasta diseñar algo muy, muy a la medida de ellos, más que lo que yo podría estar sintiendo por la experiencia que he generado, digamos, ahora y desde que yo imparto, digamos, estos cursos. Y obviamente voy a buscar también evaluar si lo que he venido implementando con ellos, que fueron los elementos que he ido incluyendo y un poco más allá, si efectivamente genera lo que yo ando buscando a nivel de reto, que es aumentar la participación de ellos. He tenido algunas experiencias buenas porque estas cosas, algunas cositas las he podido implementar y lo he logrado y he sentido que el estudiante como que incluso hasta se ha visto reflejado en mis evaluaciones.
en mis evaluaciones. La última, digamos, que fue el segundo 2020, vi que algunos elementos que ahora estoy plasmando en el diseño, que lo había aplicado, pero no sabía si estaba funcionando, he visto que sí ha funcionado, porque mi evaluación docente ha mejorado. Para mí eso es muy, muy positivo. Pero además de eso, ahora que estamos iniciando en la tercera, cuarta semana del curso, he visto que los estudiantes se animan más a participar. Abren incluso hasta sus cámaras y eso ha generado como una especie de confianza. Nada más por decirte algo, hoy tuve más de 60 estudiantes en horas consulta, que es uno de mis objetivos, es que los estudiantes vayan a horas consulta, que tengan la confianza de personalizar sus situaciones, digamos, y que puedan venir. Antes no había, aunque estaban las horas, los estudiantes no llegaban a horas consulta. Entonces, por ahí me parece que más que el diseño, digamos, he ido viendo que en la práctica se ha ido plasmando y es práctico. Ahora, lo demás es como de darle la reacción, poner, digamos, donde debo poner en esa relación causa-efecto. Eso, Donald. Cualquier cosa, si me desconecto en 30 segundos, me vuelvo a conectar. Ahora, pero ¿qué cosas puntuales has hecho para provocar ese cambio? Digamos, el tema de los foros de discusión, las lecturas y las presentaciones, en ese momento, por ejemplo, le digo a los estudiantes, vamos a hacer un determinado ejercicio, se conectan asincrónicamente, me voy moviendo entre ellos, luego los traigo a la clase sincrónica, discutimos el tema, pero ahí los estudiantes ya han interactuado entre ellos y ahora interactúan conmigo, pero a nivel grupal. Y en cuestiones rápidas, como por ejemplo, Ahora sí se me fue. Y ahora sí. Es correcto, vamos a esperar un toquecito a que se conecte. Mientras esperamos, y ahora que ya somos 7 participantes, voy a pasarles por acá el enlace a la evaluación del curso. La semana pasada les mencioné que parte de las actividades de esta semana era precisamente realizar. Un segundo. Esto corresponde a la técnica de las 4 reflexiones. Para los que no estuvieron presentes, la semana pasada les comento que es uno de los medios de evaluación posterior al curso. Entonces, una vez que el curso ya está dado, esto normalmente yo lo hago en la última sesión de clases, les invito a los chicos a, pues a compartir qué aprendieron dentro del curso a través del uso de esta técnica, que corresponde en presencialidad a un cartel que yo tengo en la pizarra con un sistema de ejes cartesiano, con una pregunta en cada eje, que es ¿qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve? ¿Y cómo puedo mejorar el curso? ¿Qué aprendí? Sirve para poder verificar si los estudiantes están conscientes de sus aprendizajes y cotejar si esos aprendizajes corresponden a las competencias que estaban, ¿cómo se llama? Estaban planificadas. El cómo aprendí para verificar si los medios a través de los cuales se aprenden esas competencias están funcionando y si ellos están conscientes de haber aprendido a través de esos medios. ¿Para qué me sirve? ¿Cuál es la utilidad que ellos están encontrando en el aprendizaje? Y el cómo mejorar el curso, que nos den sugerencias, porque siempre hay sugerencias desde la posición del estudiante. Y se van a encontrar, por ejemplo, que van a haber muchas sugerencias acerca de los puntos negativos que están planificados en su Journey Map, que sí aparecen ahí, quiere decir que esos puntos negativos sí los están viviendo, ¿ok? Pero si ellos aprendieron lo que se supone que debían de aprender a través de esos puntos negativos, aunque ellos digan que hay que quitarlos, hay que conservarlos porque producen un aprendizaje. Entonces, esa sección sirve sí para tener las oportunidades de mejora desde la perspectiva del estudiante, pero también para poder verificar si lo que yo tengo planificado dentro del Journey como picos negativos de emocionalidad están funcionando. Eso les permite entonces esa validación. Y uno puede agarrar todos los datos, hacer un diagrama de afinidad y empezar a encontrar cosas que son más interesantes. Pero eso sí requiere, digamos, de toda una sesión para explicarles cómo realizar el diagrama de afinidad y cómo explicarlo. Entonces, si alguno está interesado, después podemos hacer un grupito. Yo con mucho gusto les doy una sesión de cómo hacerlo. Sin embargo, solo la utilidad que presenta para comprobar los aprendizajes de los estudiantes es más que suficiente para poder dar por válido el curso y también para obtener información para poder hacer una mejor versión el semestre siguiente o el periodo siguiente.
Vamos a esperar a que Diógenes se nos una. Listo, ya apareció. Ya regresé, Donald. Estamos con la segunda temporada. Exactamente. No sé si querés que siga compartiendo un poco de lo que he hecho diferente. Sí, precisamente Ok. esa es la parte enriquecedora de esta sesión. Ok, vieras que entonces, por ejemplo, mando a los estudiantes 5 minutos, pongo un video, digamos, que dura 5 o 10 minutos. Los mando a trabajar en grupo durante 5 minutos en una sola lámina que resuman el video. Y luego, durante 1 minuto, cuando regresemos, que cada grupo explique, digamos, las principales ideas del video. Lo que pasa es que ese video tiene que ver con los contenidos de la materia. Eso me parece que les ha gustado. Eso es muy útil porque no se consume mucho tiempo, se reúnen, se ven entre ellos y en 1 minuto tienen que explicar eso. Por ejemplo, les he hecho Kahoot, pero ahora un Kahoot con incentivos. Entonces, el primer lugar para la próxima sesión tiene un 100 ya en su prueba corta. Entonces, claro, imagínate que es retador porque el Kahoot no solamente es materia que se está viendo, sino que es materia nueva que se va a ver. Entonces ellos ganan, digamos, juegan, aprenden y tienen el incentivo también. Entonces, claro, es un reto cada vez más para ellos porque saben que el siguiente Kahoot, alguno tiene que ganarlo para que se exima del siguiente quiz. Y eso les ha generado mucha participación. Kahoot hoy tengo grupos de 40 estudiantes, digamos, y todos se conectan en las clases sincrónicas antes, que andaban en 50% de conexión. Hoy ya se conectan los 40. Para mí es un gran reto porque es mucha gente ahí mismo, ¿verdad? Y eso para mí, el atender, porque más bien como los he incentivado a participar, preguntan bastante, entonces se me consume mucho tiempo, pareciera una hora consulta también, y entonces y yo sé que el contenido es demasiado amplio, tengo que avanzar y avanzar y avanzar, pero además de eso me detengo, porque me parece que es más importante evacuar y generar la confianza de ellos, que antes para mí era el cumplimiento de mi programa, de que para esa sesión tenía que abarcar de aquí a aquí, sino que ahora lo más importante es escucharlos y saber que si me atraso, haré o buscaré o improvisaré. Digamos que esto ya es donde me lleva la metodología de Design Thinking a generar un plan de contingencia, digamos, para atender eso que para mí es importante, que la gente tenga, los estudiantes tengan la confianza para poder preguntar, digamos, y que sea atractiva y que se puedan conectar, que eso, cuando yo veo a todos conectados, yo tengo una motivación enorme, ¿verdad? Cuando yo veo el 50% conectado, digo yo, algo malo estoy haciendo porque no quieren verme, ni quieren interactuar entre los compañeros y no quieren hacer nada, digo yo. Entonces tomo un concepto equivocado de lo que podría ser para mí el estudiante que es un vago, que es un estudiante que probablemente va a ver la grabación porque tomo se las comparto luego, sino que ahora es un estudiante que más bien lo que puedo estar haciendo a nivel de esfuerzo se le vuelve atractivo para la conexión. Mira, te tengo una pregunta, vamos a ver, casi personal. Contame, en el pasado, en algún momento, cuando estabas hablando de los resultados de un curso, ¿hablabas con ese nivel de emoción y de intensidad? No, vieras que me convertí, y te digo una cosa, algunos han dicho que cuando el profesor da las clases se convierte, y esa es mi intención. O sea, me convierto y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí está Sonia Mora, ¿verdad? Entonces, Sonia Mora está en estos momentos no conectada. Entonces, ya conscientemente le digo, ¿qué te hiciste, Sonia? Te estoy necesitando para que te conectes conmigo ahorita porque no quiero hablarle a un ícono, por ejemplo. Y el estudiante abre su cámara y hasta se ríe, toda la cuestión, ¿verdad? Ese nivel de confianza antes no lo generaba. Ajá. Antes era, váyase, Sonia, quédese ahí, digamos, no me importa lo que te está pasando. Porque detrás de eso, uno sabe que hay un estudiante que está conectado con muchos problemas detrás de él. Y incluso recientemente, dentro de unos proyectos que le asigné a un grupo de estudiantes fue generar las condiciones ideales de un entorno para recibir clases virtualmente. Que vieran la parte ergonómica, digamos, que vieran una estación de trabajo
pues tiene que ver con ingeniería, tiene que ver con una línea de producción, una estación de trabajo ideal para ellos y que la diseñen y la compartan a los compañeros. Y luego vamos a ver cómo reproducimos eso en términos de costos y cómo las vendemos, que ellos vendan esa idea. Esto, digamos, fue a raíz precisamente de las sesiones espiritistas que hablamos nosotros que realizamos, ¿verdad? Entonces sí me convierto y intento, digamos, que la clase sea atractiva, que sea una experiencia, ¿verdad? Que sea una experiencia cada clase, que ellos digan, vamos a ir a reírnos, vamos a vacilar, vamos a jugar, pero además de eso voy a aprender. Yo sé que el curso es muy duro, que los contenidos son muy importantes para la carrera, pero además de eso me divierto en lo que estoy haciendo, digamos. ¿Cuál era tu concepto? Que no lo recuerdo en este momento. El concepto, bueno, tenía que ver precisamente con aumentar ¿cómo se llama? La participación en las clases sincrónicas, digamos. Listo. Porque eran muy frías, muy opacas, muy como si fuera una clase presencial a través de Zoom. Ve, vamos a ver, lo que yo veo desde afuera es que tienes un curso que está siendo gamificado, es decir, que está utilizando los juegos por una parte, porque sí hay juegos de por medio, pero no son los juegos el motor del asunto, sino más bien el diseño que está centrado, por ejemplo, en la analogía con un juego de video, que eso es gamificar el curso. Entonces, tenés algo como tareas que se le asignan a los participantes. En todo juego de video hay una tarea que lograr. Y esa tarea, entonces, es análogo a lo que están haciendo cuando se retiran y vuelven a plenaria. En ese momento que vuelven a plenaria, algo van a ganar porque están participando. Y si están participando es porque sienten que hay algo que están ganando de por medio, que es el impulso que hace que uno continúe con el juego. Hay también recompensas de por medio que están a través del Kahoot. Entonces, esos se convierten también en motivadores. Y vos, en toda tu actitud, digamos, no verbal, estás siendo súper consecuente con lo que está sucediendo. Lo cual me parece lo más chido de todo, porque estás utilizando tus competencias personales, ¿verdad? A favor del proceso de aprendizaje, que es lo que uno tiene que lograr. Y la única diferencia que veo yo en este momento entre vos y, por ejemplo, Julia, que ya expuso el proyecto, es que Julia no ha llegado a la semana en donde puede hacerlo. No ha llegado al salón de clase, ¿verdad? Entonces todavía manifiesta la duda porque no lo ha llevado al salón de clase. Ya vos lo llevaste al salón de clase, estás teniendo resultados y eso hace que haya esa emoción. Ahora, para todos los demás, esto que está viviendo Diógenes es lo que a uno le pasa cuando lo lleva al salón de clase. Es decir, funciona, punto, y uno se emociona y está contento. Entonces, noten el cambio de emocionalidad que yo les insistí desde el principio, que sucede desde el principio del proceso al final del proceso. Al final del proceso tiene que pasar esto que le está pasando a Diógenes. Uno se siente así, contento y brillante, porque las cosas están funcionando. Y además, normalmente ocupa una posición de evangelista, porque si uno le quiere, sí, cierto, uno quiere que a los demás les funcione también y les cuenta, mira, estoy haciendo tal y tal cosa. Y de repente se topa con un bloque frío que no quiere escuchar. Y uno sigue insistiendo. Entonces, si están, vamos a ver, ese es uno de los indicadores de éxito del proceso. La emocionalidad propia del investigador forma parte de los indicadores de éxito. Uno empieza con dudas, ¿ok? Y transita por un mar de lágrimas, ¿ok? Y tienen que rezar todo el Salmo 23 durante ese mar de lágrimas, ¿verdad? Para salir bien librado. Después de eso, cuando ya planifica el concepto de diseño, todo empieza a ser luz. Siguen habiendo dudas porque uno no lo ha llevado a experimentación al salón de clase, pero todo empieza a ser más luminoso y empiezan a haber muchos insights, ¿ok? Uno empieza a entender cosas que antes no había visto, incluso en la elaboración del prototipo. Cuando lo lleva al salón de clase, a pesar de que tenga dudas, va a funcionar. Hay cosas que no van a funcionar, fijo, porque no podemos adivinarlo todo con un 100% de certeza, ¿ok? Entonces, algo no va a funcionar, pero hay mucha información detrás que me permite tomar decisiones más certeras que antes. Y lo normal es que cómo funcionan las cosas, yo las planifiqué, yo las tengo justificadas, es como que uno va haciendo check, 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 check. Diablos, no soy tan malo como yo creía. En una primera instancia, después, ya para el final del curso, cuando las cosas salen súper bien, uno dice algo como, soy un dios. Y si llegan a ese punto, de veras, en donde uno ya empieza a ganar esa confianza, se convierte en muy positivo en todos los niveles, personal, profesional y demás, porque uno va ganando confianza de sus decisiones.
explico? Y no solo eso, sino certeza de que lo que está haciendo lo está haciendo bien y lo puede repetir, que es lo que normalmente nos carcome, digamos, en medio de nuestra carencia acerca de entender cómo diseñar los cursos, cómo diseñar soluciones, cómo guiar el proceso de aprendizaje y tener que hacerlo casi siempre a punta de prueba y error. Ok, entonces esa angustia que se vivía antes al principio, al medio y al final, con ocasionales puntos de luz cuando por batazos sí la pegábamos, ya no existe, porque ahora tengo un medio, tengo mucha experiencia, tengo conocimiento que además es acumulativo y trasladable a otros cursos, que me hace tener mayor certeza de que mis decisiones son correctas y mayor asertividad a la hora de tomar decisiones correctas. ¿Ok? Entonces, noten eso y llévenlo al salón de clase. Cuando lo lleven, van a notarlo, va a suceder lo mismo. Noten que esta, digamos, expresión emocional de Diógenes es muy cercana a la que tenía Stephanie Forrester, la profesora de la UCR que nos expuso al principio del curso, en la primera sesión, que ella estaba muy contenta porque estaba teniendo resultados y se le notaba. Y ella estaba sobre trabajando desde mi perspectiva, pero ella está contenta trabajando, así que yo la dejo. Va a llegar un momento en que detecte que está trabajando de más para verificar aprendizajes y que puede reducirlo. Y ella sola va a llegar a esa conclusión y va a encontrar los medios para disminuir la cantidad de tareas al mínimo necesario para realizar una óptima evaluación. Ya sabe cómo hacerlo. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir sus resultados? Que ya estamos sobre tiempo, parece. ¿O les da susto? Un poco aparte, Donald, de la temática del curso, es el problema que Diógenes comentó, que nuestros cursos tienen una, digámosle así, tienen unos contenidos que tenemos que cumplir, ¿verdad? Una serie de temas que hay que cumplir. Yo actualmente no me atrevería a quitar algunos, ¿verdad? Por lo menos en mi visión, en mi curso de estructuras de acero, ¿qué quito? ¿Verdad? Y comento esto porque antes uno solo se limitaba, como Diógenes lo decía, bueno, a los contenidos y punto, y cumplimos al final del semestre esos contenidos que ni siquiera uno dice, es el programa que dice que el muchacho debe aprender esto, ¿verdad? Entre comillas, del aprender. Pero uno de los dilemas míos es que muchas de estas iniciativas, esto mismo del curso y otras, nos llevan a, digamos, a gastar, no es gastar, sino a invertir más tiempo en una serie de otras, digamos, metodologías, ¿no? Con el consiguiente, digámosle, sacrificio de temas, ¿verdad? ¿Me explico? Sí, entiendo. O es una carrera al final para abarcar todos los temas, o algunos temas quedarán pendientes, ¿verdad? Casi uno podría decir, bueno, pero es que ahora sí están aprendiendo, por lo menos, un poquito menos, pero están aprendiendo, ¿verdad? Antes tenían un montón de temas y no los aprendían, pero eso es un gran dilema que en lo personal yo todavía no he resuelto. Ok. ¿Verdad? Yo puedo hacer algunas actividades ahí, esas cosas, pero va en sacrificio de los contenidos, ¿verdad? Y yo no me atrevo a decir, bueno, es que dejo este contenido y no es tan importante, ¿verdad? ¿Me explico? Sí, claro. Dilema todavía para mí. En realidad eso, vamos a ver si es un dilema, pero Sí. la legalidad dice que todos los contenidos que estén en el programa de curso yo tengo que impartirlos. Y obviamente, si es lo que hay que hacer, yo lo hago. Pero en ningún lado dice que a todos les tengo que dar el mismo tratamiento, la misma importancia. Entonces, si yo tengo un programa de curso con una serie de contenidos, ¿verdad?
tengo una lista de competencias y puedo definir qué contenidos son los prioritarios o más importantes, entonces yo puedo decidir estos 5 contenidos de 20, supongamos que son 20 contenidos, pero hay 5 que son muy importantes, ocupan el 90% del curso. Y el resto de 15 contenidos que no son importantes porque no producen gran valor o definitivamente no producen valor dentro del curso, los asigno como lecturas y les hago quizzes de comprobación de lectura. Porque no quiere decir que yo tengo que darlos como una presentación, yo tengo que montar los medios para que esos contenidos lleguen a los estudiantes. Siendo que no tienen valor, yo no voy a hacer que el estudiante se esfuerce por aprenderlos, dominarlos y demás porque no le producen valor. Yo le voy a dar todo el valor a los 5 contenidos que sí son importantísimos. ¿Me explico? Entonces, esto te puede ayudar a definir el grado de importancia que debe tener. Y la evaluación va a estar centrada en el 100% de los contenidos, porque los que no son importantes están siendo evaluados también a través de un quiz de comprobación de lectura. No les estamos dando mucha importancia en la estrategia de evaluación porque ellos no tienen importancia en el desarrollo de competencias útiles dentro de la carrera. Le estoy dando importancia altísima a los 5 contenidos que sí los tienen. Entonces, los proyectos complejos que sirven para generar el grueso del aprendizaje que debe tener el estudiante van a estar fundamentados en esos 5 contenidos que sí producen valor. ¿Sí me explico, Gustavo? Sí, sí. Sí, claro, Ronald. Lo que pasa que, es que yo he tratado ya realmente de ver cuáles son esos importantes y cuáles no tanto. Pero aún así es difícil ha sido difícil discriminar, ¿verdad? Entonces, bueno. Sí, de todos modos, yo creo que nuestros programas están muy cargados. Sí. De los cursos, están muy cargados. Los programas, los currículos nuestros de ingeniería están muy cargados, ¿verdad? Uno ve, digamos, mide las unidades de acreditación, esto, y los mínimos andan en 1900, por decir algo. Nosotros tenemos 3000, ¿verdad? Casi el doble de lo que debería. Sí, entonces sí, hay algo ahí que trabajar, pero sí, yo he intentado hacer ese balance de cuáles sí y cuáles no, pero hasta el momento no me he atrevido a quitar alguno ahí. Ok, entonces ahí lo que te puedo recomendar es, sí. Vamos a ver, asumir el duelo. Es decir, lo que pasa en este caso es que uno tiene un apego emocional muy fuerte por los contenidos y no es tan imparcial como para poderlos ver desde una posición lejana, ¿verdad? Para ver qué tanta utilidad produce. Porque por algún motivo uno tiene ese apego emocional por los contenidos y no quiere abrir los ojos para ver cuáles de ellos son importantes y cuáles no. Entonces es más o menos la misma situación de cuando uno hace limpieza de primavera, saca el montón de chunches que no ha utilizado en 3 años y entonces empieza a decir, ok, esto no lo he usado en 3 años, pero es que esto me lo regaló mi abuelita, ¿cómo me voy a deshacer de esto? Entonces lo vuelve a guardar, a pesar de que no produzca utilidad, que está estorbando, que está guardado, que está acumulando polvo y que a otra persona sí le podría servir. Esto, uy, no, es que este es un recuerdo de cuando yo fui a la playa, entonces si me deshago de él voy a perder el recuerdo, bla, 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 y lo vuelve a guardar. Y al final, ese espacio inmenso que tenía lleno de chunches, vuelve a tener chunches nada más que limpios porque sí los desempolvé para volverlos a guardar. Con los contenidos pasa lo mismo. Uno tiene que asumir una posición muy, muy crítica, ver los contenidos, ver las competencias y hacer match de esto sí sirve para esto. Esto sí sirve, ok, sí sirve. ¿Qué tanto sirve? ¿Qué tanto colabora? Es trascendente. Si yo lo elimino, de verdad el estudiante no puede hacer esto, no puede lograr esta competencia y empezar a tachar aquello que no. Cuando uno hace eso, se va a dar cuenta de que más o menos la mitad de los contenidos tienen debilidades fuertes con respecto a las competencias que deben desarrollar, porque esos contenidos fueron sacados del índice de un libro. Nunca fueron pensados en producir las competencias para los estudiantes. O la mayor parte del tiempo no sucedió así, a menos que haya un proceso reflexivo en el cual se creen primero las competencias, a partir de las competencias se definen contenidos y de esta manera pues se discrimina mucho mejor. Pero no ha sido lo usual en la forma en cómo ha evolucionado nuestra manera de diseñar los planes de estudio. Sí, no, de acuerdo, esto nos lleva a reflexiones un poco ahí más extensas, ¿verdad? Fijo que sí. Está bien, sí.
Y te digo, eso a mí me ha pasado en todos los cursos que he dado. Es decir, agarro los contenidos y yo, pero es que todos los contenidos son importantes dentro de este curso. Pero cuando me voy a los objetivos los transformo en competencias y empiezo a discriminar yo. No, la verdad es que esto no desarrolla ninguna de estas cosas. Es decir, sí es importante desde la óptica, por decirle algo, de fundamentos del diseño, pero no desarrolla las competencias, desarrolla otras, que probablemente estén en otros cursos y por eso es que hay que eliminarlos de aquí. Sí, sí. No, de acuerdo, Donald. Bueno, ya no nos queda tiempo, faltan 15 minutos para las 11 de la mañana. Pues de mi parte, decirles que estoy muy satisfecho con los resultados, que han hecho las cosas muy bien durante este espacio de tiempo, durante este mes y medio que hemos compartido todas las semanas. Me parece, por lo que he visto dentro de esa evolución, que van a tener muy buenos resultados cuando lleven esto al salón de clase. ¿Qué tan buenos van a ser? Va a depender de qué tan consistentes sean ustedes en lo que hagan en la clase con respecto a lo que está planificado. A mayor consistencia es más probable que eso suceda. Y también va a depender en qué tan flexibles se comporten con respecto a los resultados. Como les decía, hay cosas que no van a funcionar. Si no funcionan es muy sencillo. No funcionaron y ya uno reflexiona del por qué no funcionaron y toma una decisión. Cambiar eso que hizo por completo, sustituirlo por otra cosa o hacerle cambios porque necesita golpes de timón. Lo usual es que necesite golpes de timón, no cambios extremos. Si necesitan mi ayuda, tienen mi número de teléfono, si seguimos teniendo el grupo del chat, yo estoy anuente a ayudarlos, nada más ténganme paciencia con ubicar el tiempo porque igual que todos de ahí estamos hasta aquí de trabajo, ¿verdad? Y el tiempo es un bien escaso. Igual como yo trabajo para la UCR los sábados, pueden mandarme preguntas, consultas los sábados por la tarde, que ese es mi periodo de trabajo por ahí y yo los puedo atender con mucho gusto. O incluso podríamos tener una reunión, si a ustedes les parece, un sábado por la tarde, si necesitan de mi ayuda. Y de mi parte ha sido un gusto compartir con ustedes todas estas semanas y quedamos a su servicio, tanto yo como los compañeros que participan en el proyecto de Design Thinking de la UCR, Carlos Picado y Nora Cascante. Bueno, chicos, que les vaya muy bien. Bueno, Donald, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por todo, Donald. Ahí lo vamos a estar consultando. Se le agradece un montón todo el aprendizaje realmente. Con mucho gusto. Hasta luego. Gracias. Buen día. Buen día. Buen día. Bien.